¿Qué órgano es este? A ver, por favor. ¿De acuerdo? Riñón. Riñón, ¿no es cierto? ¿Por qué riñón? Por los glomérulos. Esto es un glomérulo, definitivamente, ¿no? ¿Tu puntero, Mabel, tiene? Allá. ¿Quién va a leer? ¿Quién va a leer? Vas a leer, ¿no? La histopatología. La histopatología, pielonefritis aguda. Pielonefritis, la histopatología. Está en orden, ¿no? Histopatología. Un momentito. Take it easy. Espérate un momentito. Vamos a ver. Quiero ver, claro. Ya, empieza por favor. Empieza a leer. La histopatología, pielonefritis aguda. Histopatología. Sí. Se observan glomérulos preservados en el intersticio, presencia de focos densos de polimorfonucleares, tipo piocitos, que destruyen y necrosan los túbulos contorneados de manera multifocal. 2. En ciertos lugares se aprecian microabscesos parenquimantosos y la acumulación intratubular y peritubular de leucocitos polimorfonucleares. Pueden demostrarse bacterias en los focos de supuración. Los glomérulos tienden a estar respetados, pueden estar rodeados por focos inflamatorios. 3. También podemos observar necrosis tubular y neutrófilos a nivel intersticial, tubular, cilindros hialinos y granulosos en diferentes segmentos. ¿Está bien? Miren, esto es riñón. Riñón tenemos que reconocer las estructuras características glomerulares. Este es un glomérulo que, si bien es cierto, se respeta en su tamaño y en su forma, ¿es cierto?, tiene un reemplazo de la matriz mesangial por un componente inflamatorio. ¿No es cierto? Acá no hay mesangio, acá no vemos capilares, ¿no es cierto? Vemos una gran reacción inflamatoria en medio de los glomérulos y por fuera en el intersticio también. Este acúmulo de reacción inflamatoria que está por fuera a nivel del intersticio y de los túbulos son abscesos. Esos abscesos son colección de pus por una reacción inflamatoria del riñón. Recuerden ustedes que la pielonefritis es un proceso infeccioso bacteriano de todo el sistema renal, es decir, por eso su nombre, pielonefritis, riñón, sistema pielocalciario, ¿no es cierto? Compromete todo. Es una urgencia médica la pielonefritis, porque esta enfermedad, así como lo ven ustedes, con un gran componente inflamatorio, tanto en la región tubular, tanto en la región intersticial, como en la región glomerular, tiene manifestaciones clínicas características: fiebre, dolor lumbar, postración, disuria o laquiuria, que clínicamente es manifestación de un proceso infeccioso de todo el sistema urogenital, que compromete el riñón y compromete el sistema pielocalciario. Bueno, entonces acá vemos, miren usted, un glomérulo, no hay mesangio, hay una reacción inflamatoria. Hay una reacción inflamatoria en el intersticio, ¿correcto? Hay una desaparición del componente tubular periférico. Vamos a recorrer la lámina para que ustedes puedan ver. Miren ustedes, estos son piocitos, esto es pus. ¿Dónde hay túbulo acá? ¿Dónde hay sistema colector? No lo hay. Hay una destrucción total. Estos son abscesos. Cuando ustedes vean en histología un componente así de proliferación de polimorfonucleares, reacción inflamatoria abundante difusa, esto es pus. Por eso se habla de piocitos. El piocito es la célula de la pus. Y la pus no viene a ser que un acúmulo inflamatorio, como les decía en la clase teórica, ¿no es cierto? La pus viene a estar compuesta de Sales y proteínas.
células inflamatorias, vivas y muertas, el agente extraño, vivo o muerto, ¿no es cierto? Material proteico, detritus celulares por necrosis del parénquima, ¿correcto? Entonces, esto de acá, estas células inflamatorias son los piocitos. Son acúmulos de absceso inflamatorio dentro del riñón. Si nosotros nos acordamos de histología, ¿no es cierto? El riñón normal es un riñón limpio, en donde acá vamos a ver el sistema tubular y el glomérulo. No vemos nada, la pérdida casi de la arquitectura. Se mantiene la sombra del glomérulo, pero está compuesto de una gran reacción inflamatoria. Y lo que vamos a ver miren, esa reacción inflamatoria a nivel vascular también tenemos un componente inflamatorio y vamos a ver en la parte tubular la presencia de cilindros hialinos en el sistema tubular. El revestimiento epitelial tubular no es conforme, no es uniforme, es decir, hay cierta necrosis por pedazos o por segmentos en el revestimiento tubular. Entonces hay un compromiso tanto del sistema glomerular como del sistema tubular. Atrofia de los túbulos, cilindros hialinos, ¿no es cierto? Necrosis del revestimiento tubular. Esto es, digamos, lo vemos mejor ahí, la característica, ¿no? Acá es la parte colectora del sistema tubular, ¿no? Con una gran cantidad de cilindros. Una atrofia del sistema tubular, disminución de estos túbulos, ¿no es cierto? Y cierta reacción inflamatoria intersticial. Entonces, la presencia de una reacción inflamatoria, acá por ejemplo, esto es un absceso, esto es una reacción inflamatoria. Cuando escuchen la palabra absceso, esto es pus. Y vean ustedes, ¿no? Esta gran colección inflamatoria que hay, difusa. Estos son los abscesos del parénquima renal. Como les digo, la pielonefritis, esto tiene manifestación, dolor lumbar, fiebre, polaquiuria, disuria, ¿no? Que son las manifestaciones clínicas. Es una urgencia médica la pielonefritis, de manejo mayormente de carácter hospitalario, ¿no? Estos procesos se dan por infección por vía ascendente, ¿no? Es decir, de las partes más bajas del sistema urogenital asciende hasta comprometer la parte del parénquima renal. Esta es la pielonefritis. Esto lo van a... Miren ustedes, no sé si logran ver. ¿Lo ven? ¿Ven la figura? ¿Se logra ver? Es un círculo, ¿no es cierto? Y es una herradura. ¿Correcto? Esto es el apéndice. Para que vean el corte transversal longitudinal del apéndice. ¿No? Vamos a ver. Estoy recorriendo la lámina, miren ustedes, estoy recorriendo la lámina. Esta es la pared, muscular del apéndice. Miren, voy a recorrerla toda. Es un anillo, ¿no? Es un anillo, voy a dar toda la vuelta para que se den cuenta, es un anillo, ¿no? Es un anillo, da toda la vuelta. ¿Correcto?
Ya. De este anillo, histológicamente no, o sea, desde el punto de vista normal, va a haber acúmulos linfoideos que son ganglios linfoideos, ¿no? Que están alrededor de todo el contorno del apéndice. Vamos a seguir. Perfecto. Este es el epiplon o meso que está por fuera del apéndice. Esta es la pared y esta es la mucosa, la parte interna. Si nosotros recordamos lo que es el apéndice, ¿qué cosa es? Es un órgano de rezago, no tiene una función típica, ¿no es cierto? ¿En qué porción está el apéndice? ¿En qué porción está? Anatomía, histología. Pregunta de examen. Es pregunta de examen. El apéndice es un órgano de rezago que tiene una luz ciega. Termina así, ¿no es cierto? Pero tiene una estructura intestinal del intestino delgado. No, ustedes van a llegar a de qué porción deriva. Pero es un órgano ciego. Pero como órgano ciego que se comunica con la luz del intestino delgado normal. ¿No es cierto? Por acá ingresa también material fecal. ¿No es cierto? Entra, se da la vuelta y sale. ¿No es cierto? De una manera simple de poder entender, ¿no? Su luz se llena, la luz es esta, la parte interna, el músculo de la mucosa, el músculo y el meso o el epiplon que está por fuera, ¿correcto? Entonces por acá está el meso, ¿no? El epiplon, la grasa, por fuera. Esta es la luz, ¿cierto? Esta es la mucosa, ¿no es cierto? Esta es la mucosa y esta es la luz. Entra material. En algún momento este material fecal se solidifica, se hace pétreo, se hace duro. Y a eso le llamamos el coprolito. ¿Correcto? Es material fecal duro. O sin embargo, algunas veces encontramos algún material extraño. Una pepa, sí, una pepa de qué, de granadilla, ¿no es cierto? De sandía, de lo que sea, ingresa, ¿cierto? Y se llena de material fecal, se solidifica y hace un coprolito. Entonces, ¿qué hace este coprolito? Este coprolito, al tratar de salir, bloquea la salida del apéndice. Al bloquear la salida del apéndice, el material que está acá ya no puede salir. Pero es material fecal. Y al ser material fecal, eso fermenta. Al fermentar, produce gas. ¿No es cierto? Produce gas. Al producir gas, ¿qué pasa? Se infla como un globo. Ese proceso de distensión apendicular produce una reacción inflamatoria. Esta reacción inflamatoria comienza por la mucosa, ¿no es cierto? Invade, destruye o espacela, como ven acá ustedes, parte de la mucosa, compromete el músculo, ¿no es cierto? Si esto continúa, compromete la serosa, donde está el meso, donde está el epiplon. Todo este proceso inflamatorio se llama apendicitis, ¿no? La apendicitis aguda. Entonces, digamos que esto explica la patogenia, cómo se da de la apendicitis, ¿no? Entonces, si esto continúa, la pared se rompe y a eso le llamamos la perforación, ¿no es cierto? Hay la perforación apendicular porque el proceso inflamatorio ha continuado. Y al producirse la perforación apendicular, el contenido que es material fecal, ¿a dónde pasa? ¿A qué cavidad? ¿Ah? ¿A qué cavidad pasa? ¿Dónde está el apéndice? ¿Dónde flota el apéndice? Peritoneo. Uno solo de 21. El apéndice está en el peritoneo. Si está en el intestino está en el peritoneo. Están en quinto ciclo de medicina y no saben dónde está el apéndice. Y eso es anatomía y eso es histología. Eso es fundamental.
Entonces, esto es sinónimo de apendicitis. Ahora vamos a ver, este es el corte transversal. En el corte longitudinal del apéndice, vamos a ver si está acá. Esto es la luz del apéndice, ¿no es cierto? Esta es la pared muscular, esta es la serosa. Si esta es la luz del apéndice, ¿qué cosa es esto? ¿Qué material es esto? Esta es la luz del apéndice. ¿Qué cosa es esto? Ese. La única que está. ¿Tu apellido es? Espinosa. ¿Qué? Espinosa. Ella tiene un punto a favor en su examen de la próxima semana. ¿Ah? Ella tiene 1 o 2 puntos a favor que yo le coloco por participar y bien. Si están mudos, pasan de largo, ¿no? Entonces, esto es materia fecal. Si te estoy hablando de hace rato ahí, esto es materia fecal. Acá vemos restos de lo que fue la mucosa apendicular, que es una mucosa de carácter intestinal, porque ya acá comienza el componente inflamatorio que miren, ya ha llegado hacia la pared muscular. La fibra muscular circular, porque en el intestino, en todo el tracto digestivo tenemos fibra muscular longitudinal y circular. Vean ustedes, esto de acá, estas células oscuras, son el componente inflamatorio. Los haces que están viendo ustedes acá es la fibra muscular de la apéndice, lleno por componente inflamatorio, que también lo vemos ya hacia la parte de la serosa. Pero ¿qué cosa es lo que hace el diagnóstico anatómicamente? ¿Qué hace el diagnóstico de apendicitis aguda? La presencia de... ¿En dónde? En la mucosa. En la, no, muscular. en la capa muscular. En la presencia de una reacción inflamatoria en medio de la fiebre, eso es lo que hace el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Correcto? Esto tiene una traducción clínica que es característica, ¿no? El dolor en la fosa ilíaca derecha. ¿Correcto? Clínicamente el dolor no empieza ahí, clínicamente el dolor empieza generalmente en la boca del estómago. Por un dolor referido empieza en el epigastrio muchas veces. Y 2 a 3 horas o hasta 6 horas después, ese dolor migra hacia la fosa ilíaca derecha. ¿Correcto? Da lugar a los signos semiológicos característicos, ¿no es cierto?, que ustedes ya van a ver después, ¿no es cierto?, características, y que se traducen, ¿por qué? Por un dolor debido a una irritación peritoneal, ¿no? La irritación peritoneal es manifiesta porque cuando apretamos duele y cuando soltamos también duele, porque el peritoneo rebota y como está inflamado duele. ¿Correcto? Entonces es una manifestación clínica. Esto de acá, como les decía, es el componente de la reacción inflamatoria en la fibra muscular. Si esto se perfora, tenemos una apendicitis complicada con... Si se perfora y pasa al peritoneo, apendicitis aguda complicada con peritonitis. Peritonitis, ya el peritoneo se infecta. ¿Correcto? Entonces, esto es lo más elemental que deben ustedes saber de la apendicitis aguda. A ver, lee por favor, ¿qué es esto? De amigdalitis crónica. Histopatología. Histopatología. Espérate un momentito. A ver. Si esto es amígdala, por histología,
Acá no hay patología, no estamos viendo patología, estamos viendo histología. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Si esto es amígdala. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Nódulos. ¿Ganglio? Nódulos. Nódulos o folículos linfoideos, que es característica de la amígdala desde el punto de vista anatómico, ¿no? Ya, ahora léete la histopatología, por favor. Histopatología. Hiperplasia folicular de los lobulillos amigdalianos. Hiperplasia folicular, hay un aumento en el número de los folículos. ¿Qué más? Infiltrado linfocitario e histocitario intersticial con algunas grietas de las criptas amigdalianas. ¿Cuáles son las grietas amigdalianas o las criptas? Estos espacios que vemos nosotros acá, ¿no? Cuando nosotros hacemos una exploración de la amígdala, ¿no? Al abrir la boca, ¿no? Cuando hay una amigdalitis, vemos en la amígdala acúmulos de pus, ¿no es cierto? Entonces, esos acúmulos de pus, ¿qué cosa es? No es sino el acúmulo de secreción en esta luz. Esta es la parte de la, digamos, de la cripta que vemos nosotros, porque la amígdala no es lisa, ¿no es cierto? Tiene criptas. Esas criptas es son estos orificios, pero mucha gente piensa que mete un hisopo, saca la pus y ya se curó. No, porque solamente está viendo la parte más externa de toda la cripta. Ustedes sacan con un hisopo de esta parte de acá y después esto se vuelve a llenar. Ahí se llena de pus, ¿correcto? Entonces, esta cripta puede tener algunas erupciones, vamos a ver, algunas muescas que son grietas, ¿no? Que son grietas de reacción inflamatoria. Si ustedes están viendo esto, a pesar de que la amígdala es un órgano linfoideo, hay una gran reacción de inflamación parenquimal. Todo esto de acá es inflamación, es un proceso inflamatorio, con cierta congestión vascular y esta reacción inflamatoria, ¿no? Acá hay una congestión vascular, aquí hay una disrupción de la grieta, ¿no es cierto?, de la cripta, grietas en la cripta, mejor dicho. Miren ustedes, es un componente inflamatorio. Histológicamente nosotros vamos a encontrar un epitelio plano, ¿no es cierto?, en la amígdala, la presencia de folículos linfoides normalmente, pero esta distribución inflamatoria difusa en toda la amígdala es característica de una amigdalitis aguda. Como les decía en la clase teórica, una amigdalitis, una faringitis, una laringitis, una sinusitis, en este caso una amigdalitis, esto de acá puede originar una, ¿qué puede originar? Según lo que dicen en teoría, ¿qué puede originar? Es la causa de una Inflamación crónica. no, neumonía. Las neumonías se dan por una proliferación bacteriana de las vías aéreas superiores, llámese sinusitis, rinitis, faringitis, laringitis. Hay una proliferación de estos gérmenes, una gran cantidad de reacción inflamatoria. Esa pus que bota la amígdala en cantidad, en algún momento es deglutida o es aspirada hacia la vía aérea. Cuando esto sucede, estos gérmenes invaden y se localizan en el pulmón y se multiplican y crecen en el pulmón. Cuando eso sucede, entonces estamos frente a una neumonía, ¿no? Esto es amigdalitis. Toda neumonía bacteriana, sobre todo la comunitaria o extrahospitalaria, es producto de una proliferación de gérmenes saprofitos de la vía aérea superior, ¿no? Acá tenemos hiperplasia de los folículos linfoides, reacción inflamatoria del intersticio. ¿Qué más? Grietas de las criptas amigdalianas son las características de la amigdalitis aguda.
Hay una lámina que no hay, ¿no es cierto? ¿Qué órgano es? Piel, ¿cierto? Esto es piel, ¿no? Si ustedes se acuerdan por histología, ¿cómo se llama esta zona? Epidermis. La epidermis. ¿Qué tiene de característica este epidermis con respecto a una epidermis normal? ¿Cuál es la diferencia? La desorganización de sus... ¿Qué? ¿Qué tienen las papilas? No hay, muy bien, acá no hay papilas, ¿no es cierto? No hay papilas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este tejido, ya, si ustedes ven esto de acá, esta es la epidermis, ¿no es cierto? Esta es la dermis, y desde la hipodermis hay un tejido más rosado que empuja hacia la epidermis, aplanando las papilas, desapareciendo los accesorios, las glándulas, los folículos pilosos, ¿no es cierto? Haciendo que la epidermis sea una banda aplanada prácticamente, ¿no? Y esto es debido a este material rosado. Este material rosado, ¿qué cosa es? Es colágeno. Vean ustedes la gran cantidad de colágeno que hay. Abundante colágeno, ¿no? Si lo vemos un poco más, viene desde la hipodermis, ¿no? Se mezcla incluso con el tejido muscular. Todo es una masa de colágeno que empuja a la porción superior de la piel, aplanando la epidermis, desapareciendo las papilas dérmicas, desapareciendo los accesorios. Léete lo que es la histopatología de cicatriz queloide. 1. Dermis superficial, profunda e hipodermis con infiltración de haces de fibras colágenas densas. Esto. ¿Ya? 2. Fibroblastos que sintetizan tejido colágeno Mira, grueso. esto de acá. Lo más rosado del colágeno y lo más basófilo son fibroblastos, ¿no? ¿Ya? Y aspecto hialinizado. Esto de acá, porque no tiene un patrón celular, está hialinizado. 3. Focos inflamatorios crónicos en medio de la cicatriz cutánea. Esto de acá puede expresarse, no es muy manifiesto, pero alguna reacción inflamatoria. ¿Ya? 4. Estructuras o apéndices cutáneos atróficos por la proliferación de tejido conectivo. Claro, no hay accesorios, no hay folículos, no hay glándulas, no hay terminaciones nerviosas. ¿Qué más? 5. Epidermis con foco de ligera acantosis, sin hiperkeratosis y se va tornando atrófica. Atrófica porque no hay papilas. Hiperkeratosis no hay. Acantosis porque hay aumento del grosor de la epidermis en algunas, por ejemplo acá. La acantosis es una proliferación de la capa espinosa de la epidermis, ¿no? Hiperkeratosis es un incremento de la capa de queratina, como la vemos, ¿no es cierto? Pero que sí es atrófica porque es, digamos, delgada, sin mayor proliferación de papilas dérmicas. La cicatriz queloide es una respuesta no conocida, desconocida, como una respuesta de rechazo o alergia, digamos, a la cicatrización misma de una herida, ¿no? La cicatriz queloide es una manifestación externa de la piel con un aumento de la presencia de colágeno y de fibroblastos. Por eso se llama queloide, ¿no? Es una tumoración que protruye bastante después de una herida o una sutura a nivel de la piel, ¿no? La presencia de este material colágeno, la presencia de fibroblastos, en donde crece desproporcionadamente. No se sabe el por qué, digamos, espera un momentito. Aló, estoy en clase ahorita. Alessandra.
yo quiero de Alessandra para los dos exámenes. En un solo infantil ahí tengo las órdenes de ecografía. Pero hago la ecografía que la autora ¿cómo se llama? La autora Yanina tiene que hacerse para que se lo vea Alejandra. La orden de ecografía y la orden de Ginecomar, si tengo un solo de manera y que tiene ahí una. De la semana 3 y 4. Bien, entonces, no se sabe por qué la causa, es una predisposición de la persona a hacer que lo oye cada vez que tenga una herida o cada vez que es sometida a una sutura, ¿no? Y esto es de corrección quirúrgica, ¿no? Acá el cirujano plástico tiene que intervenir para que estéticamente se vea algo grotesco, ¿no? Generalmente tiene una corrección quirúrgica, ¿no? Entonces esa es la cicatriz queloide. Esto de acá, aunque esto está bien teñida, ustedes ven acá, esto es un glomérulo, ¿no? Este es un glomérulo del sistema tubular, este es otro glomérulo, traten de diferenciar, este es un glomérulo, este es otro glomérulo, ¿no es cierto? Y dentro de este glomérulo, a ver si podemos verlo acá. Este es el glomérulo. Miren ustedes las características que tiene, ¿no? Es un glomérulo casi atrófico, sin mucho patrón celular, un engrosamiento. No tiene su cápsula. ¿No es cierto? ¿No? Hay un espacio de Bowman muy Estrecho. ¿no es cierto? Con un depósito de material hialino en la luz del mesangio mismo. Lee por favor lo que es la glomerulonefritis lúpica, la histopatología. Básicamente lo que tenemos que ver es a nivel del glomérulo. La enfermedad autoinmunitaria, ¿no es cierto? El lupus, y que uno de los principales órganos comprometidos es el riñón, a nivel del glomérulo, que nos lleva muchas veces a insuficiencia renal aguda al inicio y posteriormente a una insuficiencia renal crónica. Histopatología. Sí. Engrosamiento mesangial con hipercelularidad moderada. Moderada, ¿no es cierto? ¿Qué más? Depósito de material eosinófilo en el endotelio capilar y en el mesangio. Esto de acá, depósito material hialino. ¿Qué más? Degeneración hialina glomerular. 4. Glomérulo esclerosis. Por esto, ¿no? El glomérulo se estrecha, ¿no? No dejando un espacio determinante, digamos, entre el mesangio y la cápsula del glomérulo. Hay una cierta estrechez o atrofia glomerular, presencia de depósito de material hialino. ¿Qué más? ¿Algo más? Ya. A nivel capilar, estoy tratando de buscar, los vasos se adelgazan, los vasos se atrofian y da una imagen como en asa de alambre, algo parecido a esto.
imagen de alambre, que es de los capilares que están dentro del patrón de la luz del mesangio glomerular, ¿no es cierto? Acá nos vemos mucha celularidad, a pesar de que es una celularidad moderada, acá prácticamente nos vemos mayor celularidad mesangial, ¿no es cierto? No se ve el polo vascular característico. Esto tal vez, aunque es un poco grueso, más parece de la cápsula, pero es una imagen similar a que en los capilares sanguíneos vamos a ver como distribución de imágenes de haz en alambre, como si fuera un alambrito, ¿no? Haz en alambre, que es característica de la glomerulonefritis lúpica. Vamos a ver una hialinización del revestimiento también tubular. En esto, miren ustedes, a ver si lo podemos ver. No, hay una hialinización del sistema también colector tubular, ¿no es cierto? Con pérdida de su revestimiento, cierta atrofia también de la luz de los túbulos renales. Entonces, es un compromiso general sistémico, siempre por depósito de material eosinófilo o hialino, tanto en el mesangio de la célula del glomérulo como en el mesangio del revestimiento tubular, una hialinización. Es una enfermedad sistémica autoinmune que nos lleva a un estado de insuficiencia renal. Y a nivel del mesangio también vamos a ver las imágenes en asa de alambre, que es un adelgazamiento de la pared de los vasos sanguíneos del glomérulo o del mesangio, ¿no? Esto de acá, reconozcan bien, porque la imagen va a ser esta. En el examen, si es que esto viene, va a ser esta la imagen, porque si ustedes se dan cuenta, el tejido, voy a poner a menor aumento, miren ustedes, el tejido no es un tejido largo, no es un tejido rectangular, miren, es un tejido alargado. Si yo los pongo así, ustedes lo van a reconocer, así que se lo tengo que poner a menor aumento, a mayor aumento. Pues si yo se lo pongo así, ustedes lo van a reconocer. ¿Y por qué tiene esta forma? ¿Por qué tiene esta forma el tejido? Así largo, como un fideo. ¿Por qué es así? Largo, como un fideo. Porque no es como los otros que abarca todo el campo. ¿Por qué es así largo? Corte transversal. ¿Cómo se llamaba la parte donde era la membrana del riñón? Porque esta es una biopsia por aguja. Esta es la forma de la aguja, ¿no? Se mete el riñón y se aspira y sale de la forma de la aguja. Una biopsia por punción, ¿no? El riñón, para tener esa muestra, no lo vamos a aspirar y sacamos un triángulo, ¿no? A nivel lumbar punzamos y sacamos por aspiración, no. Por eso es largo. Pues si yo les pongo así, lo van a reconocer, que es el riñón, que es la luz. Tengo que poner la mayor aumento, ¿no? Entonces es una glomerulonefritis lúpica. La sustancia coloide. ¿Qué órgano es? La glándula tiroides. ¿Ah? Glándula tiroides. ¿Por qué es tiroides? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Esto es normal en tiroides? No. Entonces, ¿qué es? Reacción inflamatoria del Ah. Estos, si bien es cierto, es un material coloide, son folículos atróficos que casi son mínimos dentro del patrón de la estructura de la glándula tiroides, ¿no? Si nosotros pasamos acá, ¿qué órgano es? Acá, ¿qué órgano es? No lo vamos a reconocer.
Este es un componente de reacción inflamatoria difusa. Esta es una enfermedad autoinmunitaria también. No se tiene una característica precisa de dónde procede o cómo se da, pero hay que tener en cuenta bastante presente. La tiroiditis, como esta de acá, llamada la tiroiditis de Hashimoto, tiene un vínculo bien alto, digamos, algunos consideran un 30, otros un 50%, que los pacientes con tiroiditis de Hashimoto tienden a hacer cáncer papilar de tiroides. O sea, todo paciente con un diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto tiene que tener un control estricto, incluso con biopsia, ¿no? Para determinar de que esto no termine siendo un carcinoma papilar, que es mayormente más común en mujeres que en hombres. Cuando se hace un diagnóstico de tiroides de Hashimoto en gente joven, hay que tener bastante cuidado. No se le puede perder el rastro, se le tiene que hacer controles periódicos, porque existe un 30-40% que los pacientes con tiroides de Hashimoto terminan haciendo un cáncer, un carcinoma papilar. Entonces hay que tener bastante cuidado. Léete por favor lo que es tiroiditis de Hashimoto. La estructura de los folículos está alterada por la infiltración de elementos linfocitarios que llegan a atrofiar a muchos folículos, reduciéndolos a pequeños corpúsculos hialinos sin luz. Estos son pequeños corpúsculos hialinos. Si ustedes recuerdan la histología, un folículo es grande, tiene un revestimiento cúbico, tiene poco intersticio, prácticamente está folículo con folículo, ¿no es cierto? Histológicamente así es lo normal en una tiroides. Pero acá, ¿qué vemos? Miren ustedes, esto es fibrosis, esto es atrofia folicular, están distantes folículo a folículo, no hay un revestimiento cúbico en el folículo tiroideo, ¿no? Y hay un componente inflamatorio difuso. Miren ustedes, las células estas basófilas oscuras, todo es una reacción inflamatoria que no se ve en una tiroides normal, ¿no? Y en algunas zonas es, miren ustedes, una reacción inflamatoria mucho más severa, miren ustedes, mucho más severa. Atrofia folicular, reacción inflamatoria, incremento del intersticio con tejido fibrótico y de colágeno, bastante fibrosis, ¿no es cierto?, intersticial, ¿no? Que es miren ustedes la reacción foco, como abscesos, como les decía, ¿no? Acúmulo de abscesos inflamatorios difusos o como abscesos, atrofia folicular. ¿Qué van a ver ustedes? Este material, ¿no?, de colágeno, de fibrosis en una tiroides, no la van a ver. Estos acúmulos de reacción inflamatoria son difusos. Miren ustedes la cantidad en donde se pierde la arquitectura normal folicular tiroidea y deja vestigio de atrofia tiroidea, ¿no? Esto lleva a una insuficiencia de la función tiroidea. Pero como les decía en la primera clase, ¿no?, en la génesis del nacimiento de un cáncer es inflamación, después de inflamación, metaplasia, después displasia y finalmente neoplasia, ¿no? Esta reacción inflamatoria persiste, va a variar, tal vez hacia una metaplasia y termine en una neoplasia. Entonces amerita que no nos quedemos en una tiroiditis con un diagnóstico de enfermedad autoinmune. Pensemos de que esto con el tiempo puede derivar en una neoplasia y sobre todo de tipo folicular tiroidea. Si se hace el diagnóstico de tiroiditis en gente joven, tiene que estar estrictamente controlado, ¿no?, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista ecográfico y desde el punto de vista anatomopatológico, ¿no? Porque puede presentar, si aparece un nódulo en una tiroiditis, definitivamente tiene que ser estudiado, porque cabe la posibilidad de que nos forme un cuadro neoplasia. Entonces aquí hay una transformación, pérdida de la arquitectura por una reacción inflamatoria de carácter probablemente autoinmunitario, la tiroiditis de Hashimoto.
Órgano. Órgano. ¿Por qué río? ¿Este es glomérulo? ¿Este es glomérulo? ¿Y dónde están los túbulos? ¿Ah? No hay túbulos. ¿No es cierto? A ver. A ver. Acá hay túbulos. Acá hay glomérulo. ¿Qué hay acá? Vasos. Una gran cantidad de vasos sanguíneos. Congestión vascular. Focos de hemorragia, miren. ¿No? Igual acá. ¿Hay patrón renal? No lo hay. Acá tal vez, más o menos, como si fuese un glomérulo. ¿No es cierto? Esta es una pérdida de la arquitectura por un rechazo al trasplante renal. ¿Correcto? Entonces, cuando no hay isocompatibilidad entre el órgano trasplantado y el huésped, se produce un rechazo total. Entonces el organismo definitivamente no lo reconoce como tal y autodestruye el órgano trasplantado. Se destruye totalmente. Léete por favor el trasplante, rechazo al trasplante renal. No hay estructura. Hay semejanza de glomérulos, pero el resto es un patrón fibrótico, ¿no es cierto? Una reacción inflamatoria, congestión vascular, y no hay otro elemento determinante. Un buen número de glomérulos afectados por necrosis fibrinoide, unos Acá. y otros por hemorragia intraglomerular. La mayor parte de los túbulos contorneados distales y proximales con cilindros y aldinos en su luz y entre ellos. Acá no vemos cilindros, ¿no? Porque no vemos sistema tubular. ¿Qué más? 2. Focos con marcado edema intersticial. 3. Algunas arteriolas con fibrosis en su pared y trombosis en diferentes grados de evolución. 4. Presentan áreas de infarto renal reciente en segmentos de la cortical. 5. Presencia de focos de perivasculitis antirrechazo. Nada más. Nada. Ya vamos a buscar. Esto tal vez. Esta imagen que es más laxa, que es más clara, igualmente acá son las áreas de necrosis, ¿no? Un patrón acelular en áreas de necrosis del parénquima renal, ¿no? Y dentro de este del glomérulo algunas zonas de material hialino, que es la necrosis glomerular, ¿no? Necrosis hialina de los glomérulos. Esto, por ejemplo, es un patrón atrófico del sistema tubular, un túbulo colector con un cilindro hialino. Hay una infiltración perivascular de los capilares, ¿no es cierto? Pero no vemos mayormente una estructura característica. Estos son cilindros. Estos son los cilindros hialinos del sistema tubular. Pero vean ustedes, los túbulos colectores no tienen revestimiento, totalmente atróficos, sin revestimiento de los túbulos, ¿no? Acá sí hay atrofia glomerular y este es el patrón hemorrágico congestivo perivascular, ¿no? Los hematomas, con pérdida de la arquitectura totalmente del parénquima renal, ¿no? Es el rechazo al trasplante renal por compatibilidad entre el órgano trasplantado. Es por eso que hay veces discutible, ¿no? Cuando escuchamos decir, no, le han quitado su riñón, no es tan fácil. No es como cambiar un carburador de un carro, ¿no? Le saco el y se lo pongo a otro, no. Tiene que ver
histocompatibilidad entre el huésped y el donante, hacer estudios inmunológicos de que todo es similar para que no haya esto, para que no haya un rechazo. No es tan sencillo, es no como si fuera un pollo, agárralo y sácale su corazón, sácale su pan, no es tan sencillo, ¿no? Es toda una metodología en donde, de acuerdo, antes de sacar el órgano para ser trasplantado, ese donador tiene que tener un estudio completamente de compatibilidad para saber si es similar al huésped al que va a recibir el órgano. Si no, terminamos en esto. Claro, este rechaza el trasplante. Este rechaza el trasplante. Lo que estamos viendo acá es un órgano rechazado a un trasplante. Es un riñón que hemos sacado de un sujeto y se lo hemos puesto a otro que necesita. Entonces, cuando hay una histocompatibilidad verdadera, el cuerpo lo rechaza y lo vuelve. Aquí se perdió un órgano por no hacer un buen estudio, ¿no? Entonces se pierde. Entonces, definitivamente tiene que tener un estudio bien hecho para que evitar un rechazo. Cualquier órgano, puede ser riñón, puede ser pulmón, cualquier órgano, tiene que haber un estudio de histocompatibilidad. ¿Qué órgano es? La piel. Piel. ¿Y qué característica tiene esta piel? ¿Ah? Hay un engrosamiento del epidermis, ¿no es cierto? Hay una mayor pigmentación de la parte de la queratina, ¿no es cierto? Hay una reacción inflamatoria por debajo del epidermis, así a grosso modo, ¿no? Para que se den cuenta, miren ustedes, ¿no? Hay en algunas zonas acúmulos, ¿no es cierto? Esto de acá, cortes transversales de las papilas dérmicas, ¿no? Miren ustedes, acá se ha desprendido. Esto de acá viene acá encima. Esto es queratina. Hay un engrosamiento que después vamos a ver cómo se describe. El engrosamiento de la capa córnea, que es puramente queratina. Si vemos hacia abajo, mira, acá, a diferencia de la piel de la queloide, ¿no? Miren ustedes cómo se engresa acá. Reacción inflamatoria, tejido de material colágeno por debajo de la dermis, esa reacción inflamatoria. Léete por favor psoriasis. En la biopsia de piel proveniente de una placa se observa acantosis, elongación de las crestas, numerosas mitosis en la capa Acantosis, basal. ¿no? Engrosamiento a predominio de la capa espinosa. ¿Qué más? Agranulosis y paraqueratosis. Paraqueratosis, ¿no es cierto? El engrosamiento de la capa córnea. ¿Qué más? 2. Lesión intercalada con colecciones de neutrófilos conocidos como abscesos de Munro o Saborau. 3. No, Munro-Saburó, ¿no? Munro, que vemos en algunas zonas de acá, son más claras, ¿no? Reacción inflamatoria en la epidermis de los abscesos de Munro. ¿Qué más? 3. En la dermis se observa infiltrado inflamatorio linfocitario, Acá. CD3. Acá. Perivascular. ¿Ya? Hipervascularización. 4. Agrandamiento de las papilas con algunos agregados neutrofílicos. Claro. Las papilas vienen a ser estas, ¿no? Las que protruyen hacia la epidermis. Estas son las papilas. Estas son las papilas dérmicas. Y el infiltrado inflamatorio perivascular es esto de acá, que lo vemos en la dermis. Esto de acá, ¿no? Es un vaso con una reacción inflamatoria, ¿no? Uy, ¿qué pasó? ¿Se fue? ¿Quién movió? Se apagó. Mabel. Llámala a Mabel. ¿Se apagó?
¿Sí? No hay luz en el microscopio. No, nada. Este está enchufado acá. ¿En otro tienes luz? Mira, pero acá está prendido. Pero acá en la lámpara no hay. El foco. Ahí está. Hay que reiniciarlo. Entonces, esta congestión vascular, esto es muy importante. La psoriasis es una enfermedad escamosa, ¿no? Que no tiene tampoco etiología característica, es una enfermedad escamosa. Por ser escamosa hay una hiperkeratosis, hay un incremento de la capa córnea, hay una keratosis con incremento del tamaño del epidermis, ¿no? Pero ¿por qué esto de escama? El paciente con psoriasis, ¿es cierto? Cada cierto tiempo bota su escama, ¿no? Y por eso hay una hiperkeratosis. Pero esta congestión vascular traduce su presencia, tiene bastante relación con un signo patognomónico de la enfermedad, que es el rocío sangrante. El rocío sangrante es una traducción clínica de la enfermedad. El paciente, al tratar de quitarse las escamas, se rasca, porque la psoriasis no produce dolor ni prurito, pero el paciente se rasca, trata de sacarlo. Y al tratar salen las escamas, y después que salen las escamas quedan unas petequias. Estas petequias son puntos hemorrágicos sobre la zona donde estaba la escama, ¿no es cierto? Y dejan unos puntitos rojos. Y esto es debido a este infiltrado perivascular. El rocío sangrante es la manifestación del proceso inflamatorio perivascular que se da en los pacientes con psoriasis. ¿Correcto? Entonces estamos viendo reacción inflamatoria en la dermis, acantosis, hiperkeratosis, parakeratosis, que son las características de la psoriasis. ¿Correcto? Entonces esto es psoriasis. ¿Qué órgano es? No, ahí hay alveolos, ¿no? Pero, miren ustedes, habíamos visto en neumonía y en bronconeumonía que el alveolo estaba lleno de una reacción inflamatoria. ¿Y acá de qué está lleno? ¿Qué es? Estos son alveolos, ¿no? Pero está lleno de un material hialino, desde el punto de vista histológico, es un material, ¿no es cierto? Pero lo hialino tiene una traducción en el pulmón. Lo hialino es líquido, ¿no? Es líquido. Esto es un edema pulmonar. Acá hay una diferencia. Si nosotros hablamos de edema pulmonar, debemos diferenciar de lo que es el edema agudo pulmonar. El edema pulmonar puede ser debido a muchas causas. Intoxicaciones, ahogamientos, irritantes, medicamentosos que producen un edema pulmonar. Pero el edema agudo pulmonar es una entidad nosológica que es propia de un trastorno hemodinámico mayormente debido a una insuficiencia cardíaca. No sé, en la guía van a encontrar ustedes que dice edema agudo pulmonar. No, debe ser solamente edema pulmonar. ¿Ya? Porque el edema agudo pulmonar es una entidad nosológica bien reconocida, es un trastorno hemodinámico producto de una insuficiencia cardíaca. Es insuficiencia cardíaca debido tal vez a una crisis hipertensiva, pero es un trastorno hemodinámico. Mientras que el edema pulmonar, como dice la morgue, ¿no? No está acá el doctor seguro, siempre le digo, doctor, ¿usted conoce su prediagnóstico? Edema pulmonar. Edema pulmonar, todo muerto termina en edema pulmonar, pues porque hay una extravasación
de plasma hacia el pulmón, pues ya no hay circulación, pero el plasma pasa al alveolo. Qué gracioso, le digo, todo ese edema pulmonar, todos los muertos hacen edema pulmonar, eso no es ningún diagnóstico. No, pero es cuando hablamos de edema pulmonar, es por intoxicación, por irritantes, por gases, por medicamentos, no sé, por ahogamiento, eso es edema pulmonar. El edema agudo pulmonar es otra cosa, es una extravasación de plasma debido a una insuficiencia cardíaca por un trastorno hemodinámico de origen cardiogénico, un infarto, una insuficiencia cardíaca, una crisis hipertensiva, nos puede dar un edema agudo pulmonar. ¿Qué se caracteriza de este material amorfo y hialino, que es extravasación de plasma hacia la luz alveolar? ¿No es cierto? Miren ustedes, con cierto aumento del tabique o septum interalveolar, con una discreta reacción inflamatoria y en algunas zonas con material antracótico también que se ve en el pulmón, como estas partículas de negruzcas que vamos a ver, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que es edema pulmonar, ¿correcto? O es cardiogénico o es no cardiogénico, en esos dos grandes grupos. No es edema agudo, edema pulmonar, nada más. Y ahí vemos si es hemodinámico o si es secundaria a otra patología, ¿no? Léete, por favor, a ver, rápido más la histopatología. Pérdida de la estructura alveolar normal, 90% ocupado por material hialino rosado homogéneo con desprendimiento de macrófagos alveolares que han fagocitado sangre. Macrófagos cargados de hemosiderina. ¿Qué más? Áreas con presencia de macrófagos de color negro correspondiente a carbón inhalado. Capilares arteriales y venosos incurgitados. Hay microhemorragias alveolares y escasos bronquios con edema en su luz. Porciones de cartílago bronquial normal con pequeños focos inflamatorios crónicos. ¿Algo más? No. Vamos a buscar, a ver si vemos. ¿Qué es? Necrosidad. Antracosis. Antracosis. Vamos a ver. No es lo más recomendable, ¿no? De frente al término antracosis. Mira tu pulmoncito. De acuerdo, vamos a buscar en la práctica, ¿eh? Para ir avanzando, ¿no? Arteria. Léete, por favor, trombo. La luz vascular está ocupada en parte por fibrina de color rosado intenso. A ver, un momentito. Este es un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? ¿No? Esta es una arteria. Acá tiene su pared, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Acá vemos esto morado de acá. Es una calcificación de la pared. ¿Ya? Es una calcificación de la pared que también rodea todo el vaso, ¿no? Vean ustedes en círculo. Todo esto es el vaso de la pared. Veamos, ¿no? Y nos hemos dado toda la vuelta. Pero al centro del vaso, donde debería estar libre, ¿no es cierto?, hay un material, este de acá, amorfo, hialino,
y que está pegado hacia la capa íntima del vaso, la arteria está pegada acá, ¿sí o no? Está pegado. Esto de acá es el trombo, material hialino pegado hacia la íntima. Hay una zona de adherencia, ¿no? Miren ustedes todo este material. Esto es un trombo. Acá el otro extremo, ¿no? Está ocluyendo el vaso sanguíneo, ¿no? Ya, continúa por favor. Ahora para que se den cuenta, ¿no? La luz vascular está ocupada en parte por fibrina de color rosado intenso, con menor cantidad de glóbulos rojos y elementos formes sanguíneos. Ya. 2. Material adosado a la íntima del vaso, Acá. irrumpiendo hasta la elástica interna. Hasta acá, ¿no es cierto? Y que pasa hacia la capa interior del vaso, hasta la capa elástica. ¿Qué más? 3. En el adventicio, acúmulo de fibrina, capilares neoformados, congestionados y tejido de granulación inflamatorio mixta. Ya. Nada más. Miren ustedes, ¿no? Acá de la íntima pasa hacia la capa elástica, se ve una capa más laxa, más distendida, ¿no es cierto? Con cierta reacción inflamatoria, ¿no es cierto? La adherencia acá, ¿no es cierto? Y si algunos consideran esto, la zona de la adherencia, digamos de la íntima con el trombo, hay unas estructuras alargadas denominadas las líneas de Sang. Pero las líneas de Sang no se van a ver, no es un diagnóstico microscópico, sino más macroscópico. Cuando vemos el trombo en el vaso al hacer el corte, vemos como una adherencia blanquecina. O sea, es un término macroscópico más que microscópico la presencia de las líneas de Sang. ¿Ya? Una característica de este trombo es que está organizado, ¿no es cierto? Que ocluye parcialmente la luz del vaso, pero cuando vemos un espacio claro acá, en medio de este trombo, de este material hialino, de fibrina, a esto le llamamos la recanalización del trombo. Este trombo tiene bastante tiempo y con el tiempo, a medida de que ya se ha instalado, esto trata de abrir paso para que la sangre pase. Entonces se le llama la recanalización del trombo en organización, ¿no? El material fibrinoso es adherencia a la fibra, a la capa íntima del vaso sanguíneo, es la recanalización y es la reacción inflamatoria que va hacia la fibra elástica. Generalmente esto de acá, cuando vemos algo así morado, las calcificaciones tienen una transición, una expresión así de una coloración media morada en la capa muscular de la arteria, ¿no? Cuando esta calcificación se da en los grandes vasos como la aorta, ¿no? Se llama la calcificación de Munkenberg, que es una calcificación característica de los vasos sanguíneos de gran calibre. ¿Correcto? La calcificación de Munkenberg. ¿Correcto? Pero es una calcificación. ¿Qué es producto de qué? De la aterosclerosis. Y la aterosclerosis es la que, digamos, predispone a hacer trombos. ¿Correcto? ¿Ah? ¿Cómo? Por supuesto, sí es parte del examen. ¿Sí va a venir? Sí, es lámina que también puede venir. Tengan en cuenta que van a dar 27 láminas el día lunes. Pues de esas 27 solo 5 vienen en el examen. Así que yo les dije para dar examen hoy día. Que venga esa. Yo le dije para dar hoy día. Hoy día hubieran dado 13 láminas. Órgano. Corazón. ¿Ah? Órgano. Corazón, ¿no es cierto? Cuando vimos el infarto antiguo, vimos que la fibra muscular No tenía mantenía su estriación. forma, no tenía estrías, no tenía núcleo, pero mantenía su forma. Ahí En no. cambio acá miren ustedes qué pasó con la fibra muscular. Acá Es un material se reacción hialino. fibroblástico, secular, ¿no es cierto? Acá hubo necrosis, acá ya la fibra degeneró
murió, entró en necrosis, se cicatrizó, y esto es la cicatrización. Esto es el infarto antiguo. En el infarto reciente, la célula muere pero mantiene su forma. Incluso se ve acidófila, se ve más rosada, ¿no? Brilla más. Pero acá estamos hablando de necrosis. Con una reacción inflamatoria todavía que queda residual, con una formación de neovasos que se da como una respuesta reparadora al infarto, pero dominantemente esto es la necrosis que se ve en el infarto antiguo. ¿Ya? Presencia de material, se llamó fibroblástico. Infarto antiguo. Sigamos. No hay hematoma, la lámina de hematoma, ¿ya? No hay lámina de hematoma. Vamos a ver. Posiblemente se rompió esa. No habíamos sufrido esto. No, creo que el cerebro. Las células de diferentes órganos, amígdala, acá está abajo. Histológicamente, ¿qué vemos en vaso? La pulpa blanca, la pulpa roja, ¿no es cierto? Y cuando se produce un infarto en el vaso, generalmente producto de una sepsis o una infección generalizada o una oclusión de las arterias que riegan al vaso, se produce una necrosis esplénica. Si nosotros estamos tratando de ver, no es algo característico, pero más o menos, vemos que hay una zona más basófila y más, digamos, acidófila, ¿no? Lo que es acidófilo es la pulpa roja y lo que es más morado es la pulpa blanca. Esa es la distribución con trabéculas que recorren de manera transversal, que proceden de la cápsula esplénica. Estas son trabéculas, ¿no? Y vemos una celularidad que lo más azul es la pulpa blanca y lo más rojo es la pulpa roja. Pero si nosotros vemos, vamos a ver si esta imagen, miren, acá hay pulpa roja, no, acá hay pulpa blanca, no, ¿no es cierto? Vemos acá y es un patrón acelular, ¿no es cierto? Con pérdida de toda la estructura. Acá no hay pulpa roja, acá no hay pulpa blanca, ¿no? Es la necrosis esplénica producto de un infarto esplénico, ¿no? Desaparición de las estructuras de la pulpa roja, la pulpa blanca, las trabéculas y la necrosis esplénica. ¿Ah? ¿Correcto? Bien, ahí terminamos. Pónganse a leer. Les doy a los que deseen, son actualmente 12:45, vayan avanzando. 12:30 se van a almorzar.